En las montañas, un anciano, un niño y un burro emprenden un viaje que parece simple, hasta que cada paso despierta miradas, juicios y peligros que nadie había previsto. Al final del sendero algo los espera, algo que no debería estar allí. El río parece dormido, pero su corriente arrastra algo más que agua. Trae consigo rumores de tierras lejanas, historias que el viento murmura al pasar entre las montañas y un presagio que nadie en el valle se atreve a pronunciar en voz alta. El niño, descalzo sobre las piedras húmedas, lanza un puñado de guijarros que se hunden sin ruido. Al otro lado de la corriente, el abuelo afila la hoja de su vieja azada, sentado en un banco de madera que el tiempo ha carcomido, mientras observa de reojo cómo las nubes comienzan a agruparse sobre las cumbres. No es un hombre dado a supersticiones, pero hay algo en esa formación gris, algo que le recuerda inviernos demasiado largos y caminos que se cierran antes de lo esperado. La vida en el valle sigue su compás lento. Al amanecer, el canto de los gallos de las pocas casas dispersas marca la hora en que los hombres bajan a las huertas, las mujeres encienden el fogón y los niños, si no han de ayudar en el campo, corren hasta el borde del río para bañarse en el agua helada que desciende de los glaciares. El abuelo y su nieto viven en una casa de piedra tosca, con techo de paja amarrada con cuerdas, al pie de una pequeña pendiente desde la cual se divisa el valle entero. Allí, cada objeto tiene una historia y ninguno está de más. Un arado oxidado que ya casi no se usa, una manta gruesa tejida por manos que ya no están y, en el rincón más resguardado, el burro que los acompaña desde que el niño apenas sabía caminar. Ese burro, de pelaje cenizo y orejas largas, es más que un animal de carga. El niño lo llama Moro y parece comprenderlo mejor que a muchas personas. Lo cepilla con paciencia después de las jornadas de trabajo y a veces le habla como si compartiera secretos que ni siquiera el abuelo conoce. Moro escucha, ladea la cabeza y exhala por la nariz como si quisiera responder. En un lugar donde las palabras escasean, esos pequeños gestos son un idioma propio. La época de post cosecha trae un silencio extraño. Los campos, antes verdes y llenos de hombres encorvados sobre la tierra, ahora muestran surcos secos y tallos quebrados. Las mujeres secan granos al sol, cuidando de que el viento no se lleve la cosecha mermada de ese año. En las noches, alrededor de la fogata, los vecinos murmuran sobre el intercambio de productos. ¿Quién tiene excedentes de maíz? ¿Quién puede ofrecer algo de lana a cambio de sal? ¿Quién ha guardado leña suficiente para el invierno? La economía del valle es un tejido frágil. Si un hilo se rompe, todos lo sienten. El abuelo carga con la responsabilidad de mantener ese tejido intacto, al menos dentro de su pequeño mundo. Su nieto, la casa y el burro. No siempre fue un hombre callado. Hubo un tiempo en que reía con la gente del pueblo en las ferias de trueque y tocaba el charango en las noches festivas. Pero desde el derrumbe que arrasó con la casa de su hija, su voz se volvió más escasa y su mirada más larga y profunda, como si siempre estuviera calculando algo que los demás no ven. A veces el niño lo sorprende observando el horizonte, con los dedos apoyados en el mentón y una leve tensión en los hombros, como si temiera que el mundo se le viniera encima una vez más. En la rutina diaria, la mañana es para el campo, la tarde para reparar herramientas y la noche para el fuego. El niño sigue a su abuelo como una sombra, aprendiendo a distinguir las plantas por el tacto de sus hojas, a medir la fuerza del río por el sonido del agua y a leer las huellas frescas de animales que cruzan el sendero.
No hay escuela en el valle, así que cada enseñanza se transmite en voz baja, como un secreto que hay que cuidar. Ese día, mientras el niño acaricia el lomo de Moro, el abuelo revisa las reservas guardadas en el rincón más fresco de la casa. El trigo, apilado en sacos de tela, no parece suficiente para más de un par de meses. La leña, dispuesta en haces, alcanzará apenas para cubrir las primeras heladas. El abuelo hace cuentas mentalmente, sopesando no solo lo que tienen, sino lo que necesitarán cuando las lluvias cierren los caminos. El trueque será inevitable, y la ciudad más cercana está a 2 jornadas de viaje a pie. El sol comienza a declinar, tiñendo de cobre las piedras del río y de sombra las laderas. El abuelo se sienta junto al fuego mientras el niño le alcanza una taza de mate tibio. La bebida humea, y el aroma amargo se mezcla con el olor a leña. No hablan, pero entre ellos la ausencia de palabras nunca es incómoda. En ese silencio el abuelo escucha el crujir de la madera y el soplo del viento que baja por la quebrada. Hay un tono distinto en ese viento, una vibración que no es habitual. Moro levanta las orejas y las orienta hacia el este. El niño, siguiendo su gesto, ve cómo el cielo comienza a cubrirse con un manto gris más denso. No son las nubes habituales que anuncian lluvia. Estas parecen venir empujadas por algo más grande, más lejano. El abuelo las observa con el ceño fruncido, recordando historias antiguas que los ancianos contaban sobre años en que las montañas quedaban aisladas por semanas, incluso meses. La noche llega rápido. El abuelo cierra la puerta de madera y asegura el cerrojo. El fuego crepita y proyecta sombras que se mueven como figuras vivas en las paredes de piedra. El niño, envuelto en su manta, se queda dormido escuchando el golpeteo suave del viento contra la ventana. El abuelo, en cambio, no concilia el sueño. Se levanta una y otra vez para asomarse por la rendija de la puerta, vigilando el cielo y el curso del río. Hay un rumor persistente en el agua, como si algo pesado avanzara río abajo. Al amanecer, la luz es pálida y el aire huele a tierra mojada aunque aún no ha llovido. El niño corre hacia el río, pero se detiene al ver que el agua está más alta que de costumbre. El abuelo lo alcanza y juntos siguen la corriente con la vista. Entre las ondas rápidas, algo se mueve, atrapado entre ramas y hojas. Parece un trozo de tela, pero cuando se acerca a la orilla, ambos distinguen que no es tela, sino algo que podría pertenecer a una persona. El abuelo se agacha, toma el objeto y lo examina sin decir palabra. Sus manos tiemblan ligeramente, no por el peso, sino por lo que significa. El niño lo mira con ojos abiertos, esperando que le explique qué es y de dónde vino. El abuelo levanta la vista hacia las montañas y por un momento su expresión se endurece como si viera algo que aún está lejos, pero que inevitablemente llegará. «Será mejor que vayamos a casa», dice al fin, con una voz que el niño no reconoce, grave y apremiante. Y mientras regresan por el sendero, el abuelo aprieta el objeto contra el pecho, como si guardara un secreto que el niño no está listo para escuchar. Lo que el río ha traído no es lo único que vendrá desde las alturas, y el abuelo lo sabe. El día amanece con un resplandor engañoso. El cielo, despejado en las primeras horas, comienza a poblarse de filamentos grises que se agrupan sobre las cumbres más altas, como si una mano invisible estuviera hilando un manto de tormenta. El abuelo se detiene frente a la puerta de la casa, un pie dentro y otro fuera, con la vista fija en ese horizonte cambiante. No es la primera vez que ve nubes así, pero algo en la forma en que se mueven le incomoda. Avanzan rápido, demasiado rápido, como si tuvieran prisa por cubrirlo todo. El niño, ajeno a esas inquietudes, persigue a Moro por el pequeño corral.
El burro rebuzna con suavidad, pero sus orejas no dejan de girar, atentas a sonidos que ni el niño ni el abuelo pueden oír. El aire trae un olor a tierra húmeda, un aroma que en otro momento sería promesa de vida, pero que hoy se mezcla con una tensión invisible. El abuelo vuelve a entrar y se sienta a la mesa. Saca un pequeño cuaderno, de tapas duras y esquinas gastadas, que ha usado durante años para anotar intercambios y reservas. Pasa las páginas con lentitud, repasando las columnas. Sacos de trigo, algo de cebada, 2 cueros curtidos, un juego de herramientas que podría vender o cambiar. La lista es breve. Las reservas de leña, que pensaba que durarían, se han reducido más de lo previsto. El invierno aquí no es solo frío, es aislamiento. Las montañas pueden cerrarse como un puño y atrapar a quien no esté preparado. Un golpe de viento sacude la puerta. El abuelo alza la cabeza y clava la mirada en el niño. Lo observa un instante, como si evaluara no solo su tamaño y fuerza, sino también su temple. Sabe que el viaje no será fácil, pero también sabe que no puede dejarlo atrás. El niño, que no entiende todavía la gravedad de la situación, sonríe cuando el abuelo se pone de pie. «Tenemos que hablar», dice, y su voz es tan firme que hace que el niño se detenga en seco. Se sientan frente al fuego encendido. El abuelo toma aire antes de continuar. Si las lluvias llegan, como creo, el paso quedará cerrado en cuestión de días, tal vez horas. Necesitamos ir a la ciudad antes de que eso ocurra. El niño parpadea, sorprendido. ¿A la ciudad? ¿Ahora? No hay otra opción. Lo que tenemos no alcanzará para pasar el invierno. Debemos vender lo poco que nos sobra y traer lo que no podemos producir aquí. Sal, aceite, medicina. La ciudad es un lugar lejano en la imaginación del niño. La ha escuchado nombrar en conversaciones entre adultos, pero nunca la ha visto. En su mente es un sitio enorme, lleno de gente y mercancías, un lugar donde las cosas suceden más rápido que en el valle. La idea lo emociona, pero la mirada seria del abuelo le recuerda que no será un paseo. ¿Y si esperamos a que pase la tormenta?, pregunta, más por probar que por creer que sea posible. El abuelo niega con la cabeza. Si esperamos, no habrá camino que nos lleve. Y si no hay camino, no habrá comida suficiente. Un silencio denso llena la habitación. El abuelo toma la decisión en ese instante. Mañana partimos al amanecer. El resto del día se convierte en un torbellino de preparativos. El abuelo selecciona cuidadosamente qué llevar: 2 sacos de trigo, un cuero curtido, un par de herramientas y algunas piezas pequeñas de metal que podrían tener valor en el mercado. Lo acomoda todo en alforjas y sacos, calculando el peso que Moro podrá soportar sin agotarse. El niño recibe tareas también: llenar las cantimploras en el río, buscar las mantas más gruesas y asegurarse de que el burro esté bien alimentado esa noche. Mientras trabaja, sus pensamientos oscilan entre la emoción de ver nuevos lugares y el eco de las palabras del abuelo sobre el cierre del paso. En la tarde, el abuelo cruza el valle hasta la casa de Mateo, el anciano viajero retirado. Lo encuentra sentado bajo el gran roble, tallando una figura de madera con movimientos pausados. Mateo lo recibe con una sonrisa cansada. «Hace tiempo que no vienes por aquí, viejo amigo», dice, sin dejar de mover el cuchillo sobre la madera. El abuelo se sienta a su lado y le cuenta sus planes. Mateo escucha sin interrumpir, pero su rostro se va ensombreciendo. «Si las nubes que vi esta mañana son las mismas que tú has visto, no tienes mucho tiempo». El abuelo asiente. «Lo sé, por eso debo irme mañana». Mateo deja la figura sobre su regazo y lo mira con atención. «El camino no será amable y encontrarás más que piedras y barro. Hay voces en cada aldea,
voces que creen saber lo que es mejor para ti y para el niño. No dejes que decidan por ti. Luego se levanta con cierta dificultad y entra en la casa. Regresa con un bastón de madera tallada, la superficie cubierta de símbolos que parecen correr como un río desde la empuñadura hasta la punta. Toma esto. No es solo para apoyarte en el camino. Recuerda que a veces la fuerza no está en lo que cargas, sino en cómo lo sostienes. El abuelo acepta el bastón y lo examina. Pesa más de lo que parece y desprende un aroma tenue a resina. Lo agradece con un gesto sobrio, y los dos hombres permanecen en silencio por un momento, escuchando cómo el viento agita las hojas del roble. Cuando regresa a casa, el niño ha encendido el fuego y el burro descansa en el corral, con la cabeza baja. El abuelo guarda el bastón junto a la puerta y se sienta junto al niño. Comen pan y queso, sin hablar mucho. Afuera, el viento sopla más fuerte y la noche se adensa rápido. Al acostarse, el niño imagina el viaje que comenzará al amanecer. Sueña con plazas llenas de puestos, con aromas desconocidos, con voces y acentos distintos a los del valle. En su mente, la ciudad es un lugar de maravillas. No sabe que para llegar allí, primero tendrán que cruzar aldeas donde la gente no siempre recibe bien a los forasteros y caminos que se estrechan hasta volverse una sola franja de tierra sobre precipicios. El abuelo no duerme. Permanece sentado junto al fuego, observando cómo las brasas se consumen lentamente. Piensa en lo que Mateo dijo sobre las voces del camino y en el peso de esas palabras. Afuera, el viento se lleva un pedazo de nube y deja al descubierto la luna, que ilumina el río con un brillo frío. En algún punto de la noche, un estruendo lejano rompe la quietud. Un golpe seco, seguido de un eco prolongado, que parece rodar por las montañas. El abuelo se pone de pie de inmediato y abre la puerta. En la distancia, en la ladera más alta, una línea de polvo se eleva contra el cielo. No puede ver los detalles, pero sabe lo que significa. Mañana, el camino no será el mismo que hoy. La mañana despierta sin cantos de gallo. El viento, que durante la noche había jugado con las tejas de paja, ahora baja desde las montañas con un silbido agudo, como si arrastrara secretos que no quiere soltar. El abuelo abre la puerta y lo primero que ve es el cielo, un lienzo plomizo, pesado, que presiona las cumbres y las envuelve en un velo borroso. Respira hondo. El aire trae humedad y un sabor metálico que conoce bien. Es el anuncio de lluvias que no serán pasajeras. Dentro de la casa, el niño está sentado junto al fuego, con las rodillas contra el pecho y la manta cubriéndole hasta la barbilla. Ha estado despierto desde antes del amanecer, escuchando el rumor del viento y el golpeteo ocasional de ramas sueltas contra las paredes. Sus manos juguetean con una cuerda, trenzándola y destrenzándola, pero su mirada está fija en las llamas. «Hoy empezaremos temprano», dice el abuelo, entrando para colgar su poncho junto a la puerta. «Tenemos que adelantar camino antes de que la lluvia nos alcance». El niño baja la vista hacia la cuerda, como si no hubiera oído. El abuelo repite la frase, esta vez con un tono más bajo, más firme. «¿Vamos a ir ahora?», pregunta el niño finalmente, con voz apagada. «Sí, cada hora que perdamos puede costarnos el paso». El niño traga saliva. No es solo el mal tiempo lo que le preocupa. Hay un peso más antiguo en su pecho, un recuerdo que no ha perdido fuerza con el tiempo. Ve las montañas y no piensa en paisajes, piensa en rocas cayendo, en gritos que el viento se llevó, en el estruendo que partió su mundo en dos. El abuelo advierte ese silencio cargado. Se sienta frente a él, apoyando los codos sobre las rodillas. «Sé que no quieres ir, hijo. Lo noto». El niño,
se encoge de hombros. Allá, en las montañas, su voz se quiebra apenas. Fue donde... No termina la frase. No hace falta. El abuelo sabe de qué habla, del derrumbe, de aquella madrugada en la que la lluvia cayó con tanta furia que desgarró las laderas, llevándose casas, cosechas y a su hija con su yerno. Él mismo lo sacó de entre barro y maderas rotas, con el corazón latiendo tan fuerte que sintió que no cabía en su pecho. No volverá a pasar, dice el abuelo, aunque en su interior sabe que no puede prometerlo. El niño levanta la vista y en sus ojos hay más preguntas que respuestas. ¿Y si sí? El abuelo desvía la mirada hacia la ventana, donde las ramas se agitan bajo el cielo encapotado. Esa pregunta no tiene respuesta fácil. No quiere arrastrar al niño a un camino que podría volverse peligroso, pero tampoco puede quedarse y ver cómo el invierno los atrapa sin comida ni leña. El dilema lo muerde por dentro. ¿Es peor arriesgarse al camino o quedarse a esperar el hambre? El resto de la mañana avanza entre preparativos interrumpidos. El abuelo acomoda los sacos sobre Moro, pero sus movimientos son más lentos, como si buscara excusas para retrasar la partida. El niño, por su parte, se ofrece a hacer tareas pequeñas, atar las cuerdas, revisar el cuero de las alforjas, pero cada vez que sale al patio y mira hacia las montañas, se queda quieto, como petrificado. A media mañana, una ráfaga más fuerte que las anteriores levanta polvo y hojas secas en remolinos que golpean contra las paredes de la casa. El abuelo cierra la puerta y se queda apoyado en ella, con el ceño fruncido. El niño lo observa desde la mesa, donde ha dejado de fingir que trabaja en las cuerdas. «Podemos esperar un día más», dice el abuelo, casi para sí mismo. «O dos», responde el niño rápido, con un atisbo de esperanza. El abuelo lo mira. Ve en él el miedo, pero también el alivio que le da la posibilidad de quedarse, y es ahí donde la duda se afianza. Tal vez el viaje sea una imprudencia. Tal vez obligar al niño a enfrentar el recuerdo del derrumbe no sea una lección de vida, sino una herida que no cerrará. El silencio se estira hasta que solo el viento lo rompe. Afuera, el cielo ha oscurecido un tono más. Una línea de neblina baja por las laderas, arrastrándose como si quisiera cubrir todo el valle. El abuelo se sirve un mate y se sienta. El niño, interpretando el gesto como señal de tregua, se relaja un poco. Piensa que quizá el viaje quedará para otro momento, que el abuelo comprenderá que es mejor no tentar a la montaña cuando el cielo está tan bajo. Pero a medida que el día avanza, el abuelo vuelve a mirar las reservas, el trigo que no alcanza, la leña que mengua, las mantas que apenas cubrirán las primeras heladas. Cada vez que sus ojos vuelven a esos montones escasos, el peso de la decisión se le clava más hondo. Retrasar la partida podría ser tan peligroso como avanzar. Esa tarde, un trueno retumba en la distancia. No es un sonido limpio ni lejano. Parece arrastrar ecos de roca y barro, como si algo pesado se hubiera movido en las alturas. El niño levanta la cabeza de golpe. El abuelo se levanta y abre apenas la puerta. El aire que entra es frío, húmedo, y trae consigo un olor a tierra removida. «Es solo un trueno», dice el abuelo, pero su voz carece de convicción. El niño lo observa, buscando en su rostro una seguridad que no encuentra. No dice nada, pero en su interior el miedo crece. La imagen del derrumbe vuelve, la montaña partiéndose, la corriente de lodo y piedras avanzando como un monstruo imposible de detener. La noche cae temprano. El abuelo enciende el fuego y revisa el bastón que Mateo le dio. Pasa los dedos por las tallas, como si buscara un significado oculto. El niño, envuelto en su manta, lo sigue con la mirada, intentando adivinar si esa madera será suficiente para mantenerlos a salvo de lo que sea que aguarde en el camino.
En un momento, el abuelo se inclina hacia el fuego y dice, sin apartar la vista de las llamas, «Si mañana amanece así, no iremos». El niño asiente en silencio y por primera vez en todo el día siente que podrá dormir sin ese peso en el pecho. Se acurruca junto al fuego escuchando el crepitar de la leña. El abuelo permanece despierto, midiendo cada golpe de viento contra las paredes, cada susurro del bosque cercano. Cerca de la medianoche, un sonido distinto rompe el murmullo de la tormenta. Pasos rápidos y torpes, acercándose por el sendero. El abuelo se levanta de un salto, toma el bastón y abre la puerta. En el umbral, una figura empapada y jadeante lo mira con los ojos muy abiertos. El paso, alcanza a decir entre respiraciones agitadas. Se está cerrando y no es por la lluvia. La figura en el umbral es un joven campesino del otro lado del valle. Tiene el cabello pegado al cráneo por la lluvia y un temblor constante en las manos. El abuelo lo reconoce. Es Julián, hijo de una familia que vive en las laderas más altas. Lo ayuda a entrar y cierra la puerta detrás de él para cortar el viento que se cuela con un silbido agudo. «¿Qué pasa, muchacho?», pregunta el abuelo, entregándole una manta seca. Julián tarda unos segundos en responder. Mira al niño, como evaluando si debe o no hablar delante de él. Finalmente, su voz sale atropellada. En la quebrada hubo un desprendimiento, no grande como aquel de hace años, pero ha cubierto parte del sendero. Dicen que si llueve más, todo el tramo se vendrá abajo. El abuelo y el niño se miran en silencio. El primero siente cómo su decisión de esperar se tambalea, y el segundo, cómo su esperanza de quedarse en casa se esfuma. Julián continúa. Algunos ya han partido antes de que el paso se cierre del todo. Otros dicen que es mejor no moverse hasta que se estabilice. Yo vine a avisar porque sé que ustedes siempre bajan a la ciudad en esta época. El abuelo asiente lentamente. Gracias, hijo. Quédate a dormir. No es noche para volver. El muchacho acepta y poco después se queda dormido junto al fuego, exhausto. El abuelo, sin embargo, permanece despierto, calculando mentalmente rutas y tiempos. Sabe que existe un sendero alterno, más largo y con subidas empinadas, que atraviesa un bosque denso antes de descender hacia el llano. No es un camino que haya transitado en años, pero podría evitarles el tramo inestable. Al amanecer, decide que antes de tomar cualquier decisión definitiva, debe visitar a una persona, Mateo. El viejo viajero ha recorrido más caminos que nadie en el valle y conoce las montañas como si fueran un mapa dibujado en su memoria. El niño no se sorprende cuando el abuelo le dice que saldrán temprano, pero sí cuando se entera de que el destino inmediato no es la ciudad, sino la casa de Mateo. Mientras caminan, la lluvia intermitente moja sus ponchos y forma charcos en los senderos de tierra. Moro lo sigue, cargando solo una manta y un pequeño saco. El abuelo no quiere sobrecargarlo hasta saber si habrá que partir. La casa de Mateo está apartada, a medio camino entre el río y una arboleda de eucaliptos que crujen con el viento. Es una construcción de adobe con techo de tejas, de esas que parecen hundirse un poco más en la tierra con cada invierno. Sin embargo, siempre hay humo saliendo de su chimenea y los perros que vigilan el patio anuncian la llegada de visitantes antes de que estos toquen la puerta. Mateo los recibe en el umbral. Tiene el cabello blanco, recogido en una coleta, y una barba espesa que le cubre la mayor parte del rostro. Sus ojos, sin embargo, son lo que más llama la atención. Claros y vivaces, como si aún guardaran el brillo de los días en que cruzaba pasos nevados y ríos torrentosos. «Pasa, viejo amigo», dice, y al instante le cede el calor del fuego y el olor a leña quemada. Traes cara de querer respuestas. El abuelo
No pierde tiempo. Le explica lo que Julián contó sobre el desprendimiento, la urgencia de abastecerse y la presencia de nubes que parecen encapotar las montañas de forma definitiva. Mateo escucha en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpir. Cuando el abuelo termina, Mateo se inclina hacia adelante, apoya las manos sobre las rodillas y dice: «El camino por la quebrada está vivo, siempre lo ha estado. Puedes pasar hoy y que no ocurra nada, o puedes pasar mañana y encontrarlo cerrado. Nadie lo sabe. Pero te diré algo. Si vas, debes saber que el mayor obstáculo no será la montaña». El niño lo mira con curiosidad. «Entonces, ¿qué será?». Mateo sonríe, pero no es una sonrisa cálida. Es la de alguien que recuerda viejas lecciones. La gente se levanta y camina hasta un rincón donde hay un arcón de madera. Lo abre y saca algo envuelto en tela. Lo coloca sobre la mesa y desarrolla el paquete. Dentro hay un bastón tallado, de madera oscura y vetas brillantes. Los símbolos que lo recorren parecen fluir como un río, flechas, espirales, cruces, sendas que se bifurcan y se vuelven a unir. «Este bastón me acompañó en más caminos de los que puedo contar», dice Mateo, acariciando la madera como si fuera un animal vivo. «Y aprendí que en cualquier ruta siempre habrá voces. Algunos te dirán que avances más rápido, otros que te detengas. Unos jurarán que tu forma de viajar está mal, otros querrán que sigas sus pasos al pie de la letra. Si intentas complacerlos a todos, acabarás perdido». El abuelo asiente. El niño, sin embargo, parece desconcertado. «¿Y si tienen razón?», pregunta. Mateo se inclina hacia él. «La razón no siempre es la misma para todos. Tú debes decidir cuál es la tuya y vivir con lo que eso signifique». El viejo viajero le entrega el bastón al abuelo. Este lo toma con ambas manos y siente el peso sólido, equilibrado. Es más que una herramienta para apoyarse, es un recordatorio físico de las decisiones que deberán tomar. «Guárdalo bien», dice Mateo, «te será más útil de lo que imaginas». Pasaron allí buena parte de la mañana. Mateo les indicó el camino alterno, describió cada curva, cada arroyo y cada punto donde sería prudente detenerse. Advirtió sobre zonas donde la niebla podía ser tan densa que uno no veía su propia mano frente al rostro. Antes de despedirse, el abuelo le agradece. Mateo se limita a ponerle una mano en el hombro. «No olvides lo que te dije. Escucha, pero no vivas para complacer a todos». El regreso a casa es más silencioso que la ida. El niño camina junto a Moro, observando el bastón que el abuelo lleva ahora en la mano. Sus tallas parecen cambiar de forma con la luz que se filtra entre las nubes, y en algunos momentos el niño jura que las flechas apuntan en direcciones distintas a las que vio hace un instante. Al llegar, el abuelo coloca el bastón junto a la puerta, como si ya supiera que será el primero en tocarlo cuando llegue la hora de partir. La tarde avanza mientras terminan de empacar. Esta vez no hay medias tintas. Las alforjas están listas, el trigo bien acomodado, las mantas aseguradas. Sin embargo, al caer la noche, un rumor extraño llega desde el norte. No es el viento ni el río, y tampoco un trueno. Es un sonido grave y constante, como si algo pesado estuviera desplazándose lentamente montaña abajo y acercándose. La oscuridad de la madrugada aún envuelve el valle cuando el abuelo se levanta. El fuego, reducido a brasas, lanza un calor tímido que apenas alcanza para templar la habitación. El aire está denso, frío y húmedo. Huele a hierba mojada y a leña apagada. El niño se mueve inquieto bajo la manta, resistiéndose a dejar el calor, pero el sonido de la voz del abuelo, baja y firme, lo arranca de los últimos retazos de sueño. «Es hora», dice.
y su sombra se proyecta sobre la pared, alargada por la luz del candil. En la penumbra, los preparativos son mecánicos, fruto de la costumbre. Doblar las mantas, ajustar las alforjas, revisar el cuero de las cinchas que sujetan la carga de Moro. El bastón que Mateo entregó reposa junto a la puerta, como un centinela. El abuelo lo toma, y el tacto de la madera, firme y fría, le transmite una sensación extraña, como si guardara en su interior la memoria de muchos otros viajes. Cuando salen, el cielo apenas insinúa el amanecer con una franja pálida en el horizonte. El canto de algún ave tempranera se mezcla con el rumor constante del río, y el silencio del resto del valle hace que sus pasos parezcan más sonoros. Moro avanza a un ritmo tranquilo, con las orejas en alerta pero sin mostrar signos de fatiga. El niño a su lado lleva los ojos muy abiertos, intentando absorber cada detalle del momento. A medida que la luz crece, los campos que rodean el camino se tiñen de dorado. Las espigas secas de trigo, que no alcanzaron a ser recogidas antes del cambio de estación, se mecen suavemente con la brisa. El aire fresco y el cielo despejado transmiten una calma que contradice los presagios de la víspera. El niño respira hondo, llenándose de ese olor a tierra y pasto, y por un momento se olvida de su temor. El abuelo percibe ese alivio, y aunque no lo dice, también siente que el peso sobre sus hombros se aligera. El tramo inicial es fácil, el sendero es ancho, sin pendientes, y el suelo firme permite avanzar con paso constante. Cruzan junto a pequeños corrales donde las cabras observan en silencio, y alguna que otra mujer se asoma desde la puerta de su casa para saludar con un gesto rápido antes de volver a sus tareas. La conversación es escasa, pero no incómoda. El abuelo señala algunos puntos del paisaje: una roca con forma de cóndor, un árbol viejo que, según cuenta, fue plantado por su propio padre. El niño escucha y guarda las historias como quien recoge semillas, sin saber todavía cuáles germinarán. En un recodo del camino, el abuelo se detiene para ajustar la carga de Moro. El niño aprovecha para beber agua de su cantimplora y mirar hacia el horizonte. Desde allí, las montañas se ven más distantes y menos amenazantes. El sol ya asoma por completo, derramando luz sobre las laderas y haciendo brillar los charcos de la lluvia reciente. «No parece tan malo, ¿verdad?», dice el niño esbozando una sonrisa tímida. El abuelo lo mira y por un instante considera alimentar esa esperanza. Pero recuerda las palabras de Mateo y sabe que, más allá de este tramo sereno, el camino pondrá a prueba algo más que sus fuerzas. El viaje recién empieza, responde simplemente, y retoman la marcha. A media mañana llegan a un punto elevado desde donde se divisa gran parte del valle. Abajo, los campos forman un mosaico de tonos ocres y verdes apagados. El río serpentea como una cinta plateada, reflejando el cielo claro. El niño se detiene para contemplar la vista, y el abuelo, aunque impaciente por no perder tiempo, le concede ese momento. «Es bonito», dice el niño. «Sí, pero no te fíes solo de lo que ves», responde el abuelo, con un tono que mezcla advertencia y afecto. Avanzan por un tramo donde el sendero se estrecha, flanqueado por matorrales altos que rozan sus piernas. El canto de las aves se hace más intenso, y el calor del sol empieza a secar el rocío matinal. Todo parece invitar a pensar que el peor pronóstico era una exageración. Incluso el abuelo, aunque no baja la guardia, comienza a marcar un paso más relajado. Hacen una breve parada junto a un arroyo para dejar que Moro beba. El niño moja su rostro en el agua fría y ríe por la sensación helada que le recorre la piel. El abuelo, sentado sobre una roca, observa en silencio. Piensa que, si el viaje fuera así todo el tiempo, el miedo del niño se disiparía pronto. Pero sabe que la montaña rara vez se muestra tan dócil de principio a fin.
El último tramo de la mañana transcurre entre praderas abiertas. El sol brilla alto y el viento es suave y constante. El niño comienza a tararear una melodía sin darse cuenta, y el abuelo, aunque no lo dice, la reconoce. Es una canción que su hija solía cantar cuando trabajaba en el campo. Ese sonido le provoca una punzada en el pecho, pero también una especie de paz momentánea. Cuando el sol está casi en su punto más alto, divisan a lo lejos las primeras casas de la siguiente aldea. Pequeñas construcciones de adobe y techos bajos, agrupadas en torno a una plaza central donde se adivinan figuras moviéndose. Desde esa distancia todo parece tranquilo. Humo saliendo de las chimeneas, voces apagadas, algún perro cruzando de una casa a otra. El abuelo siente una mezcla de alivio y precaución. Sabe que los pueblos pequeños pueden recibir con amabilidad o con desconfianza. Aprieta un poco más fuerte el bastón en su mano, como si su peso le recordara las palabras de Mateo. El niño, en cambio, acelera el paso, ansioso por ver de cerca a la gente, los puestos y quizá algún objeto curioso que nunca haya visto. La idea de un descanso en la plaza, con agua fresca y tal vez un pedazo de pan, le resulta reconfortante. Pero cuando están a menos de 100 metros de las primeras casas, algo cambia en el aire. No es un sonido fuerte ni un movimiento evidente, sino una sensación. Las voces se apagan poco a poco, y desde las ventanas algunas figuras se quedan mirando sin moverse. Moro, que avanzaba con paso tranquilo, levanta la cabeza y relincha suavemente, como si hubiera percibido algo que ellos aún no ven. El abuelo reduce la marcha y su mirada se endurece. El niño, confuso, lo imita. En ese momento, una sombra cruza la plaza central y se detiene en medio del camino, bloqueándoles el paso. No dice nada, pero su postura indica que no piensa apartarse. La calma del viaje parece haberse evaporado de golpe. La figura que les bloquea el paso resulta ser un hombre alto, con sombrero de ala ancha y poncho raído. No porta arma visible, pero su postura es de quien se siente dueño del terreno que pisa. El abuelo lo saluda con un leve movimiento de cabeza, sin ceder a la tentación de bajar la vista. El hombre no responde al saludo, en cambio deja que sus ojos recorran la escena. Moro cargado, el niño montado sobre él y el abuelo a pie, con el bastón en la mano. Así que el viejo anda a pie, mientras el muchacho va cómodo, dice. Lo bastante alto para que quienes se asoman desde las ventanas lo escuchen. Un murmullo se propaga por la plaza. Algunas mujeres, desde la sombra de sus portales, intercambian miradas y comentarios entre dientes. Un par de hombres jóvenes se acercan, como atraídos por el inicio de una confrontación. El abuelo no entra en discusión. El niño es ligero. El burro no se agota con su peso, explica. Sin dureza, pero sin ceder terreno. El hombre frunce el ceño. Ligero o no, un muchacho que crece debe aprender a caminar. ¿O quieres que se vuelva blando? El niño siente la sangre subirle a las mejillas. Baja la mirada, incómodo, como si de pronto su asiento sobre Moro se hubiera convertido en un trono indebido. El abuelo sostiene el silencio unos segundos, pero luego asiente, no tanto por convencimiento como por la certeza de que discutir en terreno ajeno solo atraería más ojos y lenguas. Caminará, dice, y con un gesto le indica al niño que baje. Apenas reanudan la marcha, el murmullo tras ellos se dispersa. El niño avanza a pie y aunque no dice nada, su paso es más lento que antes. El abuelo lo nota pero no lo apura. Sabe que en un viaje largo el ritmo se cobra caro. El resto de la jornada transcurre sin más incidentes hasta llegar a la segunda aldea, un caserío de casas bajas con un mercado improvisado en la plaza. El bullicio de voces, el olor a pan recién hecho y a frutas maduras les envuelve, dándoles por un momento la sensación de normalidad.
el abuelo decide que es buen momento para detenerse y reponer fuerzas. Mientras el niño compra un poco de pan con unas monedas, un hombre corpulento, con delantal de carnicero, se les acerca. Observa la carga de Moro y luego al niño caminando junto al abuelo. «¿Y por qué hacen que el crío camine?», pregunta, sin ocultar el tono de reproche. «¿No ven que tiene piernas más cortas? El burro puede con él y con el viejo. Si es que el viejo no pesa como un toro». Varias personas alrededor asienten. Y pronto se forma un pequeño corrillo. El abuelo intenta explicar que vienen siguiendo un ritmo cómodo, pero las voces se sobreponen, insistiendo en que es absurdo que el niño no monte. El niño, entre nervioso y agradecido por la defensa, mira al abuelo como esperando una señal. Finalmente, el abuelo cede otra vez. «Montaremos los dos», dice, y acomoda la carga para hacer espacio. Así lo hacen, y al salir de la aldea, el niño parece aliviado, aunque el burro avanza un poco más despacio con el peso extra. El abuelo acaricia el cuello del animal y murmura algo en voz baja, como si le pidiera paciencia. La tercera aldea llega después de un tramo más arduo, con subidas que obligan a ambos a inclinarse hacia adelante para no perder el equilibrio. Al entrar, las calles son más estrechas y la gente más reservada. Apenas reciben un par de saludos secos antes de que comiencen las miradas inquisitivas. Una mujer mayor, con un chal oscuro y mirada afilada, se cruza frente a ellos. «Pobre animal», dice, y niega con la cabeza. «Dos encima y cargado como mula de mina». La frase, lanzada como dardo, se amplifica en los comentarios que surgen de las puertas y ventanas. Algunos niños corren detrás señalando a Moro, imitando un rebuzno lastimero. El niño se encoge y el abuelo siente cómo cada palabra de reproche le clava una astilla de duda. «Bajaremos», dice con un suspiro, y sin mirar a nadie, ambos ponen pie en tierra. Los murmullos no se detienen del todo, pero se atenúan. El burro, liberado de su carga viva, mueve las orejas y acelera un poco el paso. El niño acaricia su lomo, intentando compensar con afecto lo que percibe como un agravio. El cansancio comienza a acumularse. Caminar durante horas con la carga mental de cada juicio recibido pesa tanto como el esfuerzo físico. El abuelo nota que su propio paso se ha vuelto más corto y que la mano con la que empuña el bastón está más tensa de lo habitual. Llegan a la cuarta aldea ya entrada la tarde. Aquí las casas están más dispersas y la plaza central es apenas un claro de tierra apisonada con un pozo en medio. No hay mercado ni bullicio, solo un grupo de hombres sentados bajo un alero, observando sin disimulo la llegada de forasteros. Uno de ellos, joven y con una sonrisa ladeada, se levanta y le sale al encuentro. «¿Y el burro para qué lo traen?», pregunta, con un tono burlón. «¿De adorno?». El comentario arranca carcajadas entre los otros. El niño aprieta los labios y el abuelo siente que una parte de él quiere responder con algo cortante, pero otra parte, cansada, sabe que cualquier palabra será combustible para las risas. El burro carga lo necesario y responde con calma, pero el joven no parece satisfecho. Pues si no lo montan ni lo usan para trabajar, deberían dejarlo pastar tranquilo, replica, y vuelve a su grupo, que lo recibe con palmadas en la espalda. El abuelo y el niño cruzan la plaza en silencio, sintiendo las miradas clavadas en la espalda. Moro avanza sin apuro, ajeno a las tensiones humanas. Esa noche acampan fuera de la aldea, junto a un arroyo. El abuelo enciende un pequeño fuego y reparte pan y queso. El niño come despacio, mirando las brasas como si en ellas pudiera leer un mensaje. «Abuelo», dice finalmente, «¿y si mejor volvemos?». El abuelo lo mira largo rato. Podría decirle que el viaje es necesario, que las opiniones ajenas no deben gobernar sus pasos,
pero las dudas lo muerden por dentro. Siente que cada pueblo les ha robado un poco de certeza, como si la ruta misma estuviera jugando a quebrar su voluntad. En ese silencio un ruido los sobresalta, un crujido seco, como de ramas quebrándose, seguido de un chapoteo en el agua del arroyo. Moro levanta las orejas y emite un resoplido breve. El abuelo se pone de pie, bastón en mano, y dirige la vista hacia la oscuridad más allá del fuego. Algo o alguien se mueve allí, justo fuera del alcance de la luz. La noche anterior había sido inquieta. El sonido en la oscuridad, ese chapoteo y crujir de ramas, mantuvo al abuelo en vela con el bastón firmemente apoyado contra su rodilla. El niño, aunque fingía dormir, tenía los ojos abiertos, siguiendo con el oído cada movimiento que el viento traía desde el otro lado del arroyo. Cuando finalmente amaneció, la niebla baja cubría todo, haciendo que los árboles parecieran sombras recortadas y que el agua, ahora más turbia y veloz, murmurara con un tono más grave que el día anterior. El abuelo se movió en silencio, recogiendo las pocas pertenencias esparcidas alrededor del campamento. El niño lo ayudó sin decir palabra, y Moro, inquieto, giraba las orejas de un lado a otro como si escuchara algo más allá del alcance humano. No desayunaron más que un pedazo de pan seco y un sorbo de agua. El abuelo quería ganar terreno antes de que la corriente del río subiera más. Pronto, el sendero comenzó a estrecharse, pegándose al cauce del río. El agua, alimentada por lluvias en las cumbres, avanzaba con una fuerza que parecía querer tragarse todo lo que tocara. Las piedras del camino, pulidas por años de humedad, brillaban peligrosamente bajo la luz gris del día. El abuelo ajustó el paso, bajando la velocidad para no arriesgar un mal movimiento. El niño, que hasta entonces había mantenido la vista en el suelo, levantó la mirada hacia las montañas. No las veía como al inicio del viaje, lejanas y majestuosas. Ahora parecían muros húmedos y fríos, que acechaban a cada paso. Sus manos, metidas en los bolsillos, apretaban la tela como si quisieran aferrarse a algo seguro. Moro caminaba justo detrás del abuelo, cargando la mercancía que todavía pensaban vender en la ciudad. El animal avanzaba con cautela, pero en un tramo donde el sendero se inclinaba hacia el río, una piedra suelta rodó bajo su casco delantero. El burro perdió el equilibrio, sus patas resbalaron, y de pronto el peso de la carga lo empujó hacia un costado. «¡Moro!», gritó el niño, corriendo hacia él. El abuelo reaccionó de inmediato, clavando el bastón entre las piedras para anclarse y sujetar el cuero que pendía de la carga. El burro, asustado, pataleaba intentando recuperar estabilidad. El agua golpeaba contra las rocas a escasos centímetros, salpicando espuma. Un paso en falso y todo animal, carga y posiblemente ellos mismos caería al torrente. Con un tirón calculado y un comando breve, el abuelo logró que Moro diera un último esfuerzo y regresara al centro del sendero. El animal resopló, con los ojos abiertos de par en par y las patas temblorosas. El niño se apresuró a acariciarle el cuello, susurrando palabras tranquilizadoras. Durante unos minutos, ninguno de los tres se movió. Solo se escuchaba el rugido del río y el golpeteo de algunas piedras que la corriente arrastraba río abajo. El abuelo respiraba hondo, no solo por el esfuerzo físico, sino por la certeza de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Cuando retomaron el paso, el ambiente había cambiado. El niño caminaba más lento, como si cada paso requiriera convencer a sus pies de seguir adelante. Finalmente rompió el silencio. «Abuelo, ¿por qué seguimos?». El abuelo no respondió de inmediato. Observó el agua furiosa a su lado, luego la estrecha franja de tierra que los separaba de ella. «Porque necesitamos lo que hay al otro lado», dijo al fin. «Pero... ¿y si no llegamos?», insistió el niño, con voz más baja. «¿Y si pasa algo, como aquella vez?».
El recuerdo no necesitaba más palabras. El abuelo sintió el nudo en el estómago que le provocaba pensar en el derrumbe que se llevó a su hija. Cerró los ojos un instante y cuando habló, su voz sonó más grave. Cada día que pasamos aquí, esperando que las cosas se resuelvan solas, es un día que nos acerca a quedarnos sin nada. El niño no replicó, pero su expresión no se suavizó. Seguía mirando el río como si éste pudiera saltar del cauce y llevárselos. El sendero continuó estrechándose. En algunos puntos debían caminar casi pegados a la pared de roca, con el bastón del abuelo tanteando cada paso antes de poner el pie. En otros, la corriente había mordido tanto el borde que apenas quedaba 1 metro de paso. Allí, el rugido del agua era ensordecedor y la neblina del río mojaba sus rostros como llovizna fina. En un tramo particularmente angosto, el niño se detuvo de golpe. «¿Y si damos la vuelta?», dijo, mirando hacia atrás. El abuelo giró para observarlo. El cansancio y el miedo estaban escritos en sus facciones. Durante unos segundos, el abuelo se permitió considerar la idea. Volver, buscar un refugio en alguna de las aldeas y esperar que las lluvias pasaran. Pero en su mente, la imagen de los sacos de trigo casi vacíos y la leña escasa se impuso sobre la idea de seguridad. «Si volvemos ahora, todo lo que hemos caminado habrá sido en vano», respondió. El niño bajó la cabeza. No discutió, pero sus pasos se hicieron más pesados. Cada tanto, miraba hacia el cielo, como si esperara ver la nube oscura que decretaría el fin del camino. A medida que avanzaban, el río parecía ensancharse y la corriente ganar más fuerza. El abuelo notó que en algunos puntos el agua lamía el borde del sendero, señal de que la crecida todavía no había alcanzado su punto máximo. No podían permitirse muchas más demoras. Alrededor del mediodía, encontraron un recodo donde las rocas formaban una pequeña saliente. Allí, el abuelo decidió hacer una pausa breve. El niño se sentó sobre una piedra, mirando el río sin apartar la vista, como si éste fuera un animal al que no debía darle la espalda. «Cuando lleguemos a la ciudad», dijo el abuelo, intentando romper la tensión, «verás cosas que nunca imaginaste. Gente, música, mercados». «Si llegamos», interrumpió el niño, sin mirarlo. El abuelo apretó el bastón. No era solo el obstáculo físico lo que debían superar, sino el peso invisible del miedo, que se colaba en cada pensamiento del niño y, poco a poco, también en el suyo. Decidió no detenerse más de lo necesario. Reanudaron la marcha y el sendero volvió a mostrarse traicionero. Las piedras resbalaban bajo sus botas y el eco del agua rebotaba en las paredes, haciéndolo sentir más cerca de lo que estaba. En un punto donde el camino se bifurcaba, una senda seguía junto al río y la otra subía hacia una pendiente rocosa. El abuelo dudó. El paso junto al río parecía más rápido, pero la crecida podría convertirlo en una trampa mortal. La ruta en subida era más segura respecto al agua, pero implicaba un esfuerzo mayor para Moro y la carga. El niño, notando la vacilación, dijo: «Abuelo, tal vez no tenemos que seguir ninguno de los dos». El abuelo lo miró, sorprendido por el tono serio de su voz. Antes de que pudiera responder, un ruido diferente se sumó al rugido del río. Un golpe sordo, repetido, como si algo grande y pesado cayera sobre las piedras río arriba. El sonido se acercaba. Ambos giraron hacia el origen del ruido, intentando distinguir qué lo provocaba. La niebla en el cauce parecía moverse más rápido, arrastrada por una corriente aún más furiosa. Moro dio un paso atrás, tensando las riendas, y el abuelo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del aire. Lo que fuera que venía por el río estaba a punto de alcanzarles. El ruido que subía por el cauce resultó ser un tronco enorme,
arrastrado por la corriente como si fuera un juguete. Golpeaba las rocas con violencia, girando y partiéndose en astillas que volaban por el aire. El abuelo y el niño se apartaron a tiempo, presionando a Moro contra la pared rocosa del sendero. El tronco pasó frente a ellos en un rugido y continuó su descenso, tragado por la niebla río abajo. Ese momento fue la señal definitiva para dejar el tramo junto al río y tomar el camino que ascendía hacia el bosque. No era más seguro en términos absolutos la pendiente y la humedad lo volvían traicionero, pero al menos los mantenía lejos del alcance directo del agua. Subieron despacio, con el abuelo guiando a Moro y el niño detrás, ambos con las botas hundiéndose en la tierra blanda y resbaladiza. El cambio de terreno trajo consigo un silencio diferente. Ya no rugía el río, pero el bosque tenía su propio lenguaje. El crujido de ramas, el chasquido de hojas húmedas bajo los pies y un murmullo constante de viento en las copas de los árboles. A medida que se adentraban, la luz se filtraba en haces oblicuos, iluminando partículas de humedad suspendidas en el aire. El ambiente era más frío, y cada paso levantaba el olor terroso característico de la hojarasca húmeda. Avanzaban desde hacía más de una hora cuando el abuelo se detuvo en seco. Algo no encajaba en ese murmullo natural, una pisada que no era la suya ni la del niño, demasiado pesada para un zorro y demasiado ligera para un oso. El niño notó su tensión y se inmovilizó. Moro, inquieto, giró las orejas hacia atrás y resopló suavemente. «Sigue caminando», susurró el abuelo, como si no hubieras oído nada. Obedecieron, pero los pasos ajenos se mantuvieron a su ritmo. No venían de muy lejos, tal vez a unos 20 metros, escondidos entre la maraña de troncos y arbustos. El abuelo apretó el bastón con más fuerza, sintiendo las tallas bajo sus dedos como si fueran muescas de un arma. En una curva del sendero, la presencia dejó de esconderse. De entre los árboles surgió un hombre de mediana edad, delgado, con barba desordenada y ropa gastada. Llevaba una mirada fija, carente de saludo o presentación, y un cuchillo corto colgando en su cinturón. «Bonito animal», dijo, mirando directamente a Moro. «Se ve fuerte». El abuelo no respondió. El niño dio un paso instintivo hacia el costado del abuelo, pero el hombre se adelantó, bloqueándoles el camino. «Viajar con tanta carga es lento», continuó. «Podrían soltar al burro aquí y ahorraros el peso. Yo lo cuidaré». La frase no era una sugerencia. El abuelo midió la distancia. Si intentaba rodearlo, quedaban apenas 2 pasos de margen antes de que el filo del cuchillo estuviera al alcance. El bosque, tan denso, no ofrecía salidas rápidas. «No está en venta», dijo el abuelo, con voz firme. El hombre sonrió sin alegría. «No he dicho nada de comprarlo». El niño sintió un frío que no venía del clima. La mirada del extraño se clavaba en Moro, evaluándolo como si ya fuera suyo. El abuelo comprendió que cualquier demora solo le daría ventaja al otro. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que el hombre se acercara lo suficiente para controlar las riendas del burro, o peor, para usar el cuchillo. Su mente recordó las palabras de Mateo: «Escucha, pero no vivas para complacer a todos». En este caso, el todos no era un grupo de voces críticas, sino una amenaza directa que, de haberles encontrado en alguna aldea, quizá habría intentado disfrazar su intención. Aquí, en soledad, no había juicio ajeno que importar, solo la decisión pura de actuar o no. «Voy a decirlo una vez más», dijo el abuelo, dando un paso adelante. «No está en venta». El hombre ladeó la cabeza, como quien mide la resistencia de su oponente. Luego dio un paso más cerca. «Entonces, lo tomaré». El movimiento fue rápido, pero el abuelo estaba listo. Sujetó el bastón con ambas manos y lo alzó en un arco descendente que chocó contra el antebrazo del hombre antes de que éste alcanzara la cuerda de Moro.
El golpe resonó como madera contra carne, arrancando un gruñido de dolor. El cuchillo quedó a medio camino, sin llegar a desenvainarse. El abuelo no se detuvo. Giró el bastón y lo usó para empujar al hombre hacia atrás, ganando terreno para que el niño tirara de las riendas y alejara al burro de la línea de alcance. «¡Corre!», ordenó el abuelo sin apartar la vista del extraño. Pero el hombre no retrocedió del todo. Recuperó el equilibrio y ahora, con el cuchillo en mano, sonrió con un gesto de amenaza abierta. «Eso no fue muy amistoso, viejo». El abuelo sabía que la situación había entrado en una cuenta regresiva invisible. O lo intimidaba lo suficiente para que se marchara, o éste volvería a cargar con más violencia. El bosque guardaba silencio absoluto, como si los árboles mismos contuvieran la respiración. El niño, a unos metros, sujetaba a Moro y miraba con desesperación, dudando si correr más o quedarse cerca por si el abuelo necesitaba ayuda. El burro, ajeno a la tensión humana pero sensible al nerviosismo del niño, se movía inquieto, golpeando el suelo con las patas delanteras. «No quiero lastimarte», dijo el abuelo, aunque el tono era más de advertencia que de conciliación. El hombre soltó una carcajada breve. «Y yo no quiero perder el tiempo». Se lanzó hacia adelante, cuchillo por delante. El abuelo giró el cuerpo, desviando el ataque con un golpe lateral del bastón que chocó contra la muñeca del atacante. El cuchillo cayó al suelo, rebotando en una piedra, pero el hombre no se detuvo. Se abalanzó con las manos desnudas, intentando atrapar el bastón. El abuelo retrocedió un paso, dejando que el propio impulso del otro lo desequilibrara. Luego, con un movimiento seco, golpeó el pecho del hombre, que cayó hacia atrás, resbalando sobre la hojarasca húmeda. El sonido de su espalda contra el suelo fue seco y contundente. Hubo un instante de silencio. El hombre, jadeando, lo miró desde el suelo, la ira todavía encendida en sus ojos. Luego escupió a un lado, recogió su cuchillo y, sin más palabras, se internó en el bosque, perdiéndose entre los troncos y la niebla. El abuelo respiró hondo, manteniendo el bastón firme en la mano. Caminó hasta el niño y puso una mano en su hombro. «Vámonos». Retomaron la marcha sin mirar atrás. El niño, aunque aliviado de que todo hubiera terminado, no podía dejar de pensar en lo rápido que la calma del bosque se había roto. Moro avanzaba con paso tenso, como si también recordara la confrontación. El abuelo, por su parte, no se permitía relajarse. Sabía que aquel hombre podría no haberlo seguido, o tal vez sí, esperando un descuido más adelante. El camino hacia la ciudad aún era largo, y las montañas no solo escondían peligros naturales. El bosque se fue cerrando más a su alrededor, la luz cada vez más débil bajo las copas. Y entonces, a lo lejos, un nuevo sonido comenzó a llegarles. No pasos, no agua, sino un golpeteo metálico, rítmico, como si alguien estuviera trabajando la tierra o clavando algo en la madera. El abuelo se detuvo, el bastón listo otra vez. Lo que fuera que hacía ese sonido estaba justo en la dirección que debían seguir. La tensión del enfrentamiento con el ladrón no se disipa fácilmente. El golpeteo metálico que habían escuchado adelante resuena cada vez más claro a medida que avanzan, filtrándose entre los troncos y reverberando como si el bosque mismo quisiera devolverles el eco. El abuelo camina primero, bastón en mano, y el niño va detrás, con las riendas de Moro envueltas firmemente en su mano. Cada crujido de rama bajo sus botas se mezcla con el retumbar de ese sonido desconocido. Al doblar un recodo del sendero, el bosque se abre a un claro pequeño. Allí, bajo un cielo encapotado que deja pasar apenas un puñado de haces de luz, un hombre trabaja golpeando una estaca contra el tronco de un árbol caído. Es robusto, con la piel curtida y una chaqueta de cuero gastada. No parece el ladrón que habían enfrentado antes. Este es mayor, y sus movimientos son lentos y pesados,
como los de quien carga años de trabajo físico. El abuelo se detiene, evaluando la escena. El hombre levanta la vista y al verlos deja el martillo a un lado. Vaya, pensé que no pasaría nadie por aquí en días, dice, y su tono es más curioso que hostil. El abuelo no responde de inmediato, pero el niño se adelanta un paso. Hemos tenido problemas con un hombre que quiso llevarse nuestro burro. El desconocido frunce el ceño. Un tipo delgado, con barba descuidada y cuchillo corto. Ese mismo, confirma el abuelo. El hombre asiente, como si la descripción le resultara conocida. No es la primera vez que intenta quedarse con lo que no es suyo. De hecho, creo que lo vi hace un rato, siguiendo este camino. El niño aprieta más las riendas de Moro. El abuelo da un paso adelante, todavía con el bastón listo. ¿Hacia dónde fue? El hombre señala con un gesto de la cabeza hacia un sendero lateral, más estrecho y cubierto de raíces. Por ahí. Pero hace una pausa, mirándolos con atención. Si deciden seguirlo, tengan cuidado. Ese atajo lleva a una zona de barrancos. Fácil perderse o quedar atrapado. El abuelo no necesita discutirlo. Sabe que dejar a ese hombre libre cerca del camino es arriesgado. Podría intentar emboscarlos más adelante. Sin embargo, también entiende que desviarse y entrar a un terreno más peligroso podría poner en riesgo al niño y a Moro. La decisión debe tomarse rápido. Esperaremos aquí un momento, dice finalmente. Se apartan del claro y encuentran un pequeño espacio protegido por arbustos. Allí, el abuelo descarga parte de la tensión acariciando el cuello de Moro. El niño observa el bastón, todavía en la mano del abuelo, y recuerda la forma en que lo había usado para detener al ladrón. ¿Siempre supiste que serviría para eso?, pregunta. El abuelo lo mira un instante. No, pero siempre supe que un buen bastón sirve para más de una cosa. El niño sonríe apenas, aunque no dura mucho. En la espesura cercana, el sonido de ramas quebrándose los alerta. El abuelo se vuelve hacia la dirección del ruido. Y en ese momento, entre los troncos, aparece el ladrón. Tiene la camisa rasgada y el cuchillo envainado, pero sus ojos siguen siendo los mismos, atentos, calculadores. No se da cuenta de que el abuelo y el niño lo observan hasta que está a pocos pasos. Entonces la tensión explota. El ladrón se detiene, mide la distancia y en un instante se abalanza hacia Moro. El abuelo se interpone, bastón en alto. Esta vez no hay intercambio de palabras. El golpe va directo al hombro del hombre, que retrocede con un gruñido. El niño, siguiendo un instinto nuevo, tira de las riendas y se aleja, obligando al ladrón a elegir entre enfrentarse al abuelo o perseguir al burro. El hombre intenta flanquear al abuelo, pero un segundo golpe, esta vez en la pierna, lo obliga a trastabillar. El bastón, firme y pesado, actúa como una extensión del brazo y de la voluntad del abuelo. No hay titubeo, no hay deseo de quedar bien con nadie. Solo la claridad de que defender lo que es suyo es lo correcto. Finalmente, el ladrón, jadeando y visiblemente herido, retrocede unos pasos más y se interna en el bosque, perdiéndose entre las sombras. No hay certeza de que no vuelva, pero por ahora la amenaza se disipa. El niño regresa junto a Moro y acaricia su lomo, sintiendo cómo el temblor del animal va cediendo poco a poco. «¿No lo dejaste llevarse a...?» Moro dice, con un tono de alivio y asombro a la vez. El abuelo asiente. No porque alguien diga que deberíamos desprendernos de algo significa que debemos hacerlo. La gente opina, pero no vive con las consecuencias por nosotros. Mientras ajusta nuevamente la carga de Moro, el niño mira el bastón. Las tallas parecen más profundas a la luz que se cuela entre las hojas, como si cada golpe dado hubiera grabado algo más en su madera. Comprende, quizá por primera vez, que no se trata solo de una herramienta física.
Es también un recordatorio constante de mantenerse firme ante la presión ajena. Reanudan la marcha por el sendero, dejando que el bosque vuelva a envolverlos con su murmullo. El niño, todavía procesando lo ocurrido, camina más erguido. El miedo no ha desaparecido del todo, pero algo en su interior ha cambiado. Ya no siente que la opinión de cada persona que encuentren deba dictar sus acciones. A media tarde, la luz empieza a menguar más rápido de lo habitual, señal de que el clima está por cambiar otra vez. El abuelo lo nota y decide que deben encontrar un lugar para acampar antes de que caiga la noche. El niño obedece sin cuestionar, pero en su mente, las imágenes del enfrentamiento y las palabras del abuelo siguen repitiéndose. Cuando encuentran un claro protegido, descargan a Moro y encienden un pequeño fuego. El abuelo se sienta con el bastón apoyado sobre las rodillas, repasando con los dedos cada símbolo tallado. El niño, en silencio, se sienta frente a él, observando cómo la luz de las llamas parece recorrer las flechas y espirales como un río de cobre incandescente. En ese momento, un sonido nuevo rompe la calma. Un campanilleo suave, metálico, que viene desde la oscuridad más allá del claro. No es viento, no es agua, y no pertenece a ningún animal que el niño conozca. El abuelo levanta la cabeza, el bastón listo, y mira hacia la negrura entre los árboles. El campanilleo se repite, esta vez más cerca. La madrugada los encuentra envueltos en un aire húmedo, impregnado del olor a ceniza apagada y tierra fría. El campanilleo que había irrumpido la noche anterior no volvió a escucharse, pero dejó una inquietud latente, como si algo invisible los hubiera observado desde la espesura. El abuelo se levanta antes que el niño, revisa la carga de Moro con gestos lentos y medidos y guarda el bastón en su mano como quien se coloca una segunda piel. El regreso ha comenzado. El cielo todavía está gris cuando retoman el sendero. El abuelo piensa en la ruta que los espera. Los mismos pueblos, las mismas miradas, quizá las mismas lenguas afiladas. Pero algo en él ha cambiado. La experiencia en el bosque, la certeza de haber actuado según su criterio, le ha quitado el peso invisible que antes le encorvaba los hombros. Ahora las opiniones ajenas no son órdenes ni juicios definitivos, son apenas ruido en el aire. Visión del abuelo. Cuando llegan a la primera aldea, las casas se perfilan con el mismo barro y paja que recuerda. La plaza está más animada. Mujeres tendiendo ropa húmeda, niños corriendo detrás de un perro, hombres reparando cercas. Desde que ponen pie en la calle principal, siente las miradas posarse sobre ellos, igual que la vez anterior. El niño monta a Moro, él camina. Sabe que, la otra vez, ese simple reparto de esfuerzo encendió murmullos y críticas. Y efectivamente, una mujer de delantal manchado se detiene en medio de su tarea para decir: ¿otra vez el viejo a pie y el muchacho montado? El abuelo no frena, no mira, no responde. Su paso es constante, como si las palabras fueran el rumor de un río lejano. No siente la necesidad de explicarse ni de cambiar nada para complacerlos. El bastón golpea el suelo con un ritmo seguro, y cada golpe parece marcar un compás que ahoga el murmullo. Visión del niño. Desde el lomo de Moro, el niño recuerda lo que pasó aquí la vez anterior. Las miradas críticas, el calor en las mejillas, la sensación de que debía bajarse para que lo aceptaran. Ahora, escucha las mismas voces, pero las percibe distintas. El abuelo no se detiene ni cambia su paso. No hay gesto que diga: hazles caso, y eso le da permiso para no sentirse culpable. Mira hacia el horizonte en vez de hacia las caras, y descubre que así el trayecto por la plaza pasa más rápido. Salen de la aldea sin haber modificado nada y sin cargar la incomodidad que antes les duraba horas.
La segunda aldea llega con un cielo más claro, donde el sol se filtra en destellos. El camino de entrada está flanqueado por huertos recién trabajados. El niño recuerda que aquí la última vez fue al revés. Las críticas se dirigieron a que él caminara mientras el abuelo montaba con él. Hoy, como entonces, cabalgan juntos, pero por elección propia, no por mandato externo. Visión del abuelo. La voz que los detiene esta vez es masculina, gruesa. Así se hace. No hay que dejar que el crío camine tanto. El abuelo ni siquiera gira la cabeza. No hay orgullo ni molestia en su silencio. Solo la claridad de que esa aprobación es tan circunstancial y voluble como la crítica. Sigue adelante, consciente de que si mañana decidiera lo contrario, esa misma voz podría volverse reproche. Visión del niño. El tono de felicitación le provoca una sonrisa pequeña, pero pronto recuerda la sensación contraria en la ida. Aquí mismo, otra postura, otro deber ser. Entiende, sin que nadie se lo explique, que no es posible contentar siempre al público, porque el público cambia de opinión a cada tramo del camino. Esa idea, que antes le hubiera parecido amarga, ahora le resulta liberadora. La tercera aldea, más cerrada y silenciosa, está igual que antes, ventanas a medio abrir y ojos atentos detrás. La última vez, las críticas fueron contra el peso que llevaban sobre Moro. Ahora, el abuelo y el niño montan de nuevo. Y el animal avanza con paso constante. Visión del abuelo. Una mujer mayor, la misma del chal oscuro, los mira pasar sin decir nada. Sus labios se aprietan, pero no articula el pobre animal que soltó en la ida. El abuelo detecta la desaprobación muda y no siente la necesidad de llenarla con explicaciones. La experiencia le ha enseñado que la opinión no expresada es igual de irrelevante que la dicha en voz alta. Visión del niño. Nota que la mujer los observa igual que antes y siente el impulso de encogerse o bajar la vista. Pero recuerda el bastón, el golpe seco contra el ladrón y la firmeza del abuelo. Endereza la espalda y mantiene la mirada al frente. Esa elección, pequeña pero consciente, le produce una satisfacción extraña, como si hubiera ganado algo que no se puede pesar ni medir. La cuarta aldea, con su plaza despejada y el grupo de hombres bajo el alero, parece congelada en el tiempo. El joven de la sonrisa ladeada está allí, hablando con otros. Cuando los ve, su expresión se ilumina con reconocimiento. Visión del abuelo. Ahí vienen los que llevan el burro de paseo, grita, provocando risas en su grupo. El abuelo no reduce el paso. Siente el peso del bastón en la mano y se concentra en guiar a Moro con firmeza. No le interesa demostrar nada ni contradecirlos. La única prueba que vale es la que se da en silencio, al mantener la decisión sin necesidad de defenderla ante extraños. Visión del niño. Escucha las risas, pero no siente el mismo pinchazo en el estómago que antes. El ruido suena hueco, como una campana golpeada sin fuerza. El abuelo no mira, y él tampoco. Descubre que al no reaccionar, las burlas se quedan flotando en el aire y no se pegan a la piel. El resto del camino hasta salir de la zona de aldeas es un contraste marcado con la ida. La ruta es la misma: piedras, polvo, olor a leña quemada y campos que se extienden hasta perderse en las laderas. Pero el peso invisible de las miradas ya no los acompaña. Donde antes había tensión y cambios constantes para encajar en moldes ajenos, ahora hay un ritmo propio, firme, casi tranquilo. En un punto alto del sendero, desde donde se ve gran parte del valle, el abuelo se detiene. El niño, todavía montado, mira la vista sin la sensación de estar huyendo de juicios ajenos. ¿Ves?, dice el abuelo. El camino es el mismo, pero uno cambia como lo pisa. El niño asiente, entendiendo que la frase no habla solo de senderos.
Siguen avanzando mientras el sol comienza a caer detrás de las montañas, proyectando sombras largas sobre la tierra. El regreso parece encaminado a cerrarse con calma, hasta que, al llegar a una curva donde el bosque vuelve a estrecharse, un olor a humo fresco les alcanza. No es el humo lejano de chimeneas, es denso, reciente, y viene de justo adelante, donde el sendero se hunde en un tramo sombrío. Moro se detiene, inquieto, y el abuelo eleva el bastón, mirando con atención. En el silencio que sigue, el chasquido de una rama quebrándose anuncia que no están solos. La curva del sendero desemboca en un claro estrecho donde el bosque cede espacio a la ribera. Allí, el río que habían dejado atrás en la ida reaparece con una fuerza renovada. La lluvia de días anteriores, sumada al deshielo en las cumbres, lo ha transformado en un monstruo ancho y ruidoso que golpea las rocas con violencia y escupe espuma marrón. El olor a humedad y a tierra removida impregna el aire. El abuelo se detiene, evaluando la situación. El sendero habitual, aquel que seguía junto a la ribera por varios metros antes de girar hacia el valle, está anegado. El agua lo cubre en un tramo, borrando la frontera entre tierra y corriente. Moro, sensible al peligro, se agita y retrocede medio paso, tensando las riendas. «No podemos cruzar por aquí», dice el abuelo. Más para sí que para el niño. El ruido del agua es tan intenso que casi obliga a alzar la voz. El niño mira a su alrededor, recordando cada piedra, cada curva, cada sombra del viaje de ida. Reconoce, al otro lado de un pequeño promontorio rocoso, un paso estrecho que el abuelo había descartado en la ida por ser más empinado, aunque seguro respecto al agua. Allí, dice, señalando con el brazo, podemos pasar por ese borde, subiendo un poco y bajando después. El abuelo sigue la dirección de su dedo y evalúa la opción. El paso que señala el niño implica un ascenso brusco, con rocas húmedas y un descenso igual de complicado. Pero es cierto, está fuera del alcance del agua, al menos por ahora. Es empinado, advierte el abuelo. Moro no lo tendrá fácil. «Puedo guiarlo yo», responde el niño sin dudar. El abuelo lo mira. No ve en sus ojos la vacilación de antes, esa sombra constante de miedo a repetir la tragedia. Hay concentración, incluso una chispa de determinación. «Bien», dice al fin, «pero escucha cada instrucción y no te apresures». Se colocan en marcha hacia el promontorio. El niño toma las riendas y camina delante de Moro, hablándole en voz baja para mantenerlo tranquilo. El burro confía en su tono y lo sigue, aunque cada piedra húmeda le exige cuidado. El abuelo va detrás, bastón en mano, observando cada paso con atención y listo para intervenir si algo se complica. La subida es exigente. Las botas del niño resbalan una vez, pero logra recuperar el equilibrio apoyando una mano en la roca. Moro, con sus patas más cortas pero firmes, avanza paso a paso, deteniéndose cuando el niño se detiene, siguiendo su ritmo. Llegan a la cima del promontorio. Desde allí, el río parece aún más salvaje, una franja tumultuosa que avanza tragando ramas, troncos y trozos de tierra. El niño no mira hacia abajo mucho tiempo, sabe que el vértigo podría hacerle perder la concentración. En cambio, fija los ojos en el descenso, donde el sendero seguro se retoma a unos 20 metros más adelante. Despacio, le recuerda el abuelo. El niño asiente y comienza a bajar, guiando a Moro con tirones suaves pero firmes. La pendiente obliga a clavar bien los pies antes de dar el siguiente paso. En un momento, una roca suelta cede bajo la pata trasera de Moro, que se tambalea. El niño, sin soltar las riendas, tira hacia arriba con fuerza, estabilizando al animal mientras le habla con tono firme. «Tranquilo, Moro, aquí estoy». El burro recupera el equilibrio y continúa. El abuelo observa, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio.
El niño no ha entrado en pánico, no ha mirado hacia él en busca de aprobación. Ha actuado por sí mismo, con seguridad. Cuando al fin alcanzan el sendero seco, el río queda a sus espaldas. El ruido de la corriente sigue allí, pero ya no es amenaza directa. El niño acaricia el cuello de Moro y le da una palmada. Sus manos tiemblan un poco, pero su sonrisa es amplia y auténtica. «Lo logramos», dice, mirándolo al abuelo. «Sí», responde él, «lo lograste tú». Reanudan el camino hacia el valle. El cielo se ha despejado en parte, dejando ver franjas de azul entre las nubes. La luz que entra por esos huecos baña el sendero con un resplandor suave, como si el día reconociera que han pasado una prueba importante. Durante un buen tramo, caminan sin hablar. El abuelo piensa en cómo, desde que salieron, el niño ha pasado de obedecer las decisiones ajenas fueran de él o de desconocidos a tomar las suyas propias. No se trata de desafiar por desafiar, sino de elegir con criterio, como en el paso que acaba de guiar. El niño, por su parte, siente que algo se ha asentado en su interior, como una piedra que encaja en un hueco que no sabía que existía. Comprende que el miedo no desaparece del todo, pero que puede usarse como alerta en vez de como cadena. El sendero comienza a ensancharse, señal de que se acercan a la parte baja del valle. La luz dorada del atardecer se cuela entre las ramas y el aire huele a tierra mojada y hojas frescas. La sensación es de calma, hasta que un sonido interrumpe el murmullo del bosque. No es el río, no es el viento, es un galope, rápido, decidido, acercándose por el mismo camino que ellos siguen. El galope se acerca con un ritmo que hace vibrar la tierra bajo sus botas. El abuelo se detiene y coloca el bastón en posición, interponiéndose entre el niño y la curva del camino. Moro, inquieto, gira las orejas hacia atrás y da un paso al costado. Del recodo surge un jinete joven montado en un caballo negro y cubierto con una capa que ondea al viento. No lleva armas visibles, pero sus ojos recorren a abuelo, niño y burro con un gesto rápido de reconocimiento. Reduce el paso a un trote y se detiene a unos metros. «Buenas tardes», dice, con voz que mezcla cortesía y prisa. «Vi cómo cruzaban por el promontorio. No todos se atreven a tomar ese paso». El abuelo no responde de inmediato. El jinete sonríe apenas. El río va a seguir creciendo. Si quieren llegar al valle antes de que caiga la noche, sigan recto sin desviarse. No hay más obstáculos. Por ahora. Con un leve gesto de sombrero, el jinete retoma el galope y desaparece en la dirección contraria. El niño lo observa hasta que el sonido de los cascos se disipa. «¿Crees que decía la verdad?», pregunta. «Lo sabremos pronto», responde el abuelo. Y continúan. El resto de la jornada transcurre sin incidentes, aunque la luz disminuye con rapidez. Cuando al fin emergen del sendero boscoso y pisan la tierra abierta del valle, el aire parece más liviano. A lo lejos, entre la bruma del atardecer, se distinguen las primeras columnas de humo que delatan la aldea. El niño reconoce el perfil de los techos y siente una oleada de alivio, no tanto por el lugar en sí, sino por el significado de llegar con Moro y las provisiones intactas. El sol se oculta tras las montañas cuando cruzan el puente de piedra que separa los campos de la aldea. El río, más tranquilo en este tramo, refleja las últimas pinceladas de rojo y oro del cielo. Al pasar, el niño mira su superficie y por un instante recuerda la furia que había visto en sus aguas más arriba. Se sorprende de no sentir el mismo miedo paralizante. Ahora, el recuerdo es una confirmación de que pudo enfrentarlo y seguir adelante. En la plaza, algunas personas se detienen a mirarlos. Hay quienes sonríen y saludan. Otros simplemente observan. El abuelo responde con un gesto breve, pero no modifica su paso ni se detiene a explicar nada.
El niño imita su actitud, ni se encoge ni busca aprobación. Las miradas, sean de agrado o juicio, pasan de largo como el viento entre los árboles. Llegan a la casa de piedra junto al río justo cuando las primeras estrellas aparecen. El lugar, humilde y resistente, los recibe con el olor familiar de la madera vieja y la humedad del valle. El abuelo descarga a Moro, acaricia su lomo y lo guía hacia el pequeño cobertizo, donde el animal se acomoda con un resoplido satisfecho. El niño guarda las provisiones dentro, sacos de grano, sal, un par de herramientas nuevas que consiguieron en la ciudad. Pero en el aire hay algo más que el alivio de haber asegurado el sustento. El abuelo lo percibe mientras enciende el fuego. El niño se mueve distinto, con pasos más firmes, como si en cada movimiento hubiera un eco de las decisiones tomadas en el viaje. Se sientan frente a la chimenea, con la llama iluminando sus rostros. El abuelo apoya el bastón junto a la puerta, donde siempre está listo para volver a salir. El niño, mirando las tallas en la madera, rompe el silencio. No importa lo que digan los demás, ¿verdad? Importa lo que uno crea correcto, responde el abuelo, sin apartar la vista del fuego. Si cambias de rumbo cada vez que alguien opina, nunca llegarás a ningún lado. El niño asiente, y no es un gesto vacío. Comprende que la lección no nació de las palabras, sino de todo lo vivido. Las aldeas y sus juicios, el sendero peligroso junto al río, el ladrón en el bosque, la subida empinada guiando a Moro. Todo formó un mapa invisible que ahora lleva dentro. El silencio que sigue no es incómodo. Es el descanso de quienes han regresado enteros después de medir sus fuerzas contra el mundo. Afuera, la noche avanza sobre el valle, envolviendo la casa en una quietud profunda. El abuelo, sin moverse de su silla, mira hacia la puerta. El bastón reposa allí, la madera marcada por los golpes, las tallas brillando suavemente con la luz del hogar. No es solo un arma improvisada ni un apoyo para el camino. Es un recordatorio de que cada paso que dieron se sostuvo en la convicción de no vivir a merced de la opinión cambiante de los demás. El niño sigue la mirada del abuelo hacia el bastón y sonríe, como si ambos compartieran un pensamiento que no necesita decirse. El fuego crepita, y el viento nocturno roza las paredes de piedra con un susurro bajo. Desde el cobertizo, Moro suelta un resoplido tranquilo, satisfecho de estar en casa. Todo parece en calma, hasta que, en algún punto de la oscuridad exterior, un sonido leve interrumpe la paz. El mismo campanilleo que habían oído en el bosque, esta vez más claro, más cercano, como si alguien o algo hubiera seguido sus pasos hasta el valle.